Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar visualizando este video y ya estamos aquí contigo para una entrega más de nuestro amigo Javier López González con el tema la ley del péndulo. Esta ley que rige tanto a los individuos como a naciones enteras e incluso poderosas civilizaciones. Está presente en muchas circunstancias de nuestra existencia y vamos aquí con nuestro amigo Javier ir descubriendo el misterio de esta citada ley. Bueno, pues vamos contigo, Javier. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de este programa La Ciencia de la Conciencia. En esta ocasión vamos a tocar un tema, vamos a explicar una ley que nos rige desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica. El tema de hoy se titula La ley del péndulo. Todos sabemos que es un péndulo. Viene de la palabra en latín pendulus, que quiere decir pendiente, o sea que está pendiendo. El péndulo, según su definición, es un sistema físico que puede oscilar. Esto quiere decir que va de un extremo a otro, se mueve de izquierda a derecha, bajo la acción gravitatoria y que está configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje horizontal fijo mediante un hilo, varilla u otro dispositivo que sirve para medir el tiempo. Todos hemos visto esos relojes que están colgados en la pared y debajo de las manecillas se encuentra un péndulo, un objeto que se mueve, que oscila de un lado a otro. Este péndulo, pues se nos recomienda que tengamos precisamente un reloj de pared en casa para que nos esté recordando que esta ley nos rige, la ley del péndulo. Es una ley que gobierna nuestra vida y pues es 100% mecánica. Esto quiere decir que se procesa en forma automática. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ella, querramos o no queramos que se dé, pues está constantemente procesándose tanto en nuestro interior como en el exterior. Oscilan de acuerdo a esta ley nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Nosotros por un momento podemos imaginar un lado derecho del péndulo en un extremo y del otro extremo, del lado izquierdo, pues cuando llega en su movimiento hacia el otro lado el péndulo. Y en medio, en el centro del péndulo, pues estaría el equilibrio. Todos nosotros pues oscilamos de un lado a otro. Vamos a poner algunos ejemplos. En un extremo, en un lado del péndulo, nos encontraremos alegres, mientras que habrá épocas de nuestra vida en la que estaremos en el otro lado del péndulo, en el otro extremo, y estará con nosotros, nos sentiremos tristes. De un lado del péndulo podemos estar llenos de esperanza, y cuando oscila y cambia hacia el otro extremo el péndulo de nuestra vida, pues caemos en la desesperación. Optimismo estaría del lado derecho, pesimismo del lado izquierdo. Estar llenos de alegría por el triunfo de algo en nuestra vida, y posteriormente habrá épocas de fracaso. Habrá momentos de ganancia y habrá momentos de pérdida. En un extremo del péndulo está la riqueza y del otro lado la pobreza. La salud se encuentra al lado derecho del péndulo y la enfermedad al lado izquierdo. Podemos en algún momento de nuestra vida estar muy espirituales, buscando la religión, y en el otro extremo del péndulo estaremos llenos de materialismo y de no interesarnos las cosas espirituales. Bien, pues la definición de esta ley, de la ley del péndulo que estamos tratando el día de hoy, dice así: todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. Y tenemos algunos ejemplos de la ley del péndulo. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Tenemos el caso, por ejemplo, de el surgimiento de Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado, del río Nilo. Mas cuando el péndulo se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto, cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, la ciudad
querida de los profetas. Otro ejemplo lo tenemos con Israel, el pueblo de Israel. Cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio romano. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. En un momento dado, como dijimos hace un momento, podemos ver el caso de un fanático religioso que pues pasa por su vida por una gran decepción y cambiaría su forma de pensar, su forma de actuar y pasaría al otro extremo del péndulo convirtiéndose en un ateo materialista. O viceversa, en el caso de una persona que solamente le interese lo material, ante un acontecimiento metafísico, ante un fenómeno que no le había tocado ver, observar, o ante un momento de terror, siente la muerte cerca, pues de un extremo del péndulo se puede ir al otro, y lo vemos que se pone a hacer su oración o a rezar, porque pasó de un extremo al otro del péndulo. Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. Deberíamos cada uno de nosotros buscar el punto medio, el equilibrio. La verdad está en el centro del péndulo. En el centro del péndulo se encuentra la conciencia, el ser. En el centro del péndulo, si nos ubicamos en él, tendríamos que practicar la no identificación con las diferentes circunstancias, fenómenos que se nos presentan en la vida, no engancharnos, no identificarnos, no tomar partido, tener esta filosofía del todo pasa. Este todo pasa quiere decir que nada es para siempre, que nada es permanente, que todo es temporal. Esto pues nos lo han dicho todos los grandes sabios de todos los tiempos, que no debemos de identificarnos, que no debemos de creer que lo que nos está pasando en nuestra vida es lo último, porque hay momentos agradables y hay momentos desagradables. De eso se trata la vida. Y cuando estemos viviendo o estemos ubicados en algún extremo del péndulo, no creamos que esa situación va a permanecer para siempre. Más adelante vamos a compartirles una anécdota donde pues ejemplifica claramente esto que estamos diciendo. Esta ley del péndulo pues se da de acuerdo con otra ley que algunos de ustedes ya posiblemente hayan escuchado de ella, la ley del karma, la ley de acción y consecuencia. Esta ley del péndulo es la que rige y controla a la ley del péndulo, esta ley de acción y consecuencia. Todo en nuestra vida es por ley, todo nos lo hemos ganado, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, con nuestras acciones presentes y también con nuestras acciones pasadas, y lo vemos reflejado en nuestro presente. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de nuestro programa. Estamos hablando de la ley del péndulo. Vamos a dar paso a una pausa comercial y regresamos con este tema. Bien, regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia. En esta ocasión estamos hablando de la ley del péndulo. En un extremo nos encontramos en una situación de nuestra vida y al oscilar, al ir al otro extremo del péndulo, ya nos encontramos en una situación completamente distinta. Y esa es nuestra vida, la pasamos yendo de un lado al otro del péndulo e identificándonos con cada una de estas circunstancias. Lo ideal sería que comprendiéramos el equilibrio, que nos mantuviéramos en el centro del péndulo, en esta filosofía del todo pasa. Y para ejemplificar más claramente esta filosofía del todo pasa, vamos a compartir una anécdota que se titula El Anillo del Rey y dice así: una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles, un mensaje al que yo pueda acudir en momento de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios
eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar en un mensaje que tuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó, y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En este momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo, manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podría escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente, el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. Y el rey le dijo: ¿qué quieres decir? Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Hasta ahí nuestra anécdota que, pues podemos ver que nos ilustra claramente esta filosofía del todo pasa. Todo es temporal, todo es momentáneo, todo es pasajero en nuestra vida. No debemos creer, suponer que va a ser para siempre la situación que estamos viviendo. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha ni tampoco en la extrema izquierda. Está dentro de nosotros mismos y es allí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Nuestra mente solo conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe de las verdades contenidas en tales formas. Los conceptos, las teorías, pasan de moda, como las modas
de las mujeres. Lo que uno aprendió en la escuela resulta que después ya no sirve. Conclusión, nadie sabe nada. A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina. A cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado se le opone otro semejante. Tenemos que darnos a la tarea de trabajar en nosotros mismos para ir eliminando esta lista de conceptos, errores, prejuicios, temores, pasiones, deseos, creencias, encastillamientos intelectuales, autosuficiencias. Todo esto pertenece al ego y como resultado o producto de la eliminación de toda esa serie de cosas, pues advendrá a nosotros la verdad. La verdad, la experiencia de la verdad solo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables que en su conjunto constituyen el sí mismo. Podemos entonces comprender que veremos la verdad de la vida, la verdad de las situaciones, la verdad de las cosas, cuando trabajemos en la eliminación de nuestros defectos, que nos hacen ver una realidad distorsionada, que nos hacen ver una realidad que aparentemente se muestra como la realidad, pero que no lo es. Hasta aquí esta parte de nuestro programa. Vamos a dar paso nuevamente a una pausa comercial y regresamos con ustedes. Bien, estamos nuevamente aquí en su programa La Ciencia de la Conciencia. En este tercer blog estamos hablando de la ley del péndulo. En especial este tema, esta conferencia, pues va a ayudar a todas aquellas personas que en estos momentos estén atravesando alguna situación difícil, complicada en sus vidas, que todos las tenemos, esas rachas, esas crisis, no solamente económicas, sino también de salud. Podemos estar pasando en estos momentos por alguna enfermedad y comprender esta conferencia nos va a llevar a que todo es temporal, nada es para siempre, todo es pasajero, todo pasa. Y acabamos de, en el bloque anterior, compartir una anécdota que habla precisamente de esta filosofía del todo pasa. Aprender a ubicarnos en el centro de ese péndulo que oscila, el péndulo de nuestras vidas. Alegría, tristeza, salud, enfermedad son los extremos que enfrentamos cada uno de nosotros día con día, momento a momento en nuestras vidas. De hecho, nosotros como humanidad vivimos entre el batallar de las antítesis. En uno de los extremos está la tesis, en otro de los extremos del péndulo está la antítesis o la antitesis, y en el centro es al que queremos llegar, al equilibrio, se encuentra la síntesis. Y decíamos, la humanidad nos encontramos viviendo entre el batallar de las antítesis. La lucha es fuerte entre los opuestos. Vamos a citar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la casa de algún amigo, pues tenemos que comprender que probablemente lo encontramos en un estado de ánimo que está de malas. Y lo que tenemos que comprender al situarnos en medio del péndulo es que nadie es perfecto en esta vida, que ese amigo que nosotros tenemos con seguridad también tiene defectos, tiene agregados psicológicos, tiene yoes en su interior, y entonces nos libramos de pasar por una desilusión, de quedar desilusionados de nuestros amigos al comprenderlos que ellos también, igual que nosotros, tienen ego. En el corazón se da también esta ley del péndulo con el sístole y el diástole. Cuando entra ese fluido, ese flujo de sangre a nuestro corazón, se le llama sístole, y cuando sale se le llama diástole. El sístole es cuando se contrae, cuando tiene ese impulso y esa dirección, el corazón se cierra, y con el diástole significa una reorganización, un prepararse, un acumular, y el corazón en el diástole se abre. Llegar a conquistar esa tercera posición, la del centro del péndulo, no identificarnos. En esa tercera posición el corazón se prepara, se ordena, acumula de potencias vitales. Ese preciso momento de ubicarnos en la tercera posición, pues realmente para nosotros es un momento muy fugaz. Casi nunca logramos ubicarnos
en el equilibrio, en el centro. Siempre nos polarizamos con lo positivo o nos polarizamos con lo negativo. En cada uno de nosotros existe la ley del péndulo. Nuestra mente, como ya dijimos, se la pasa en el batallar de las antítesis. Un pensamiento nos dice que hagamos una cosa, otro pensamiento piensa completamente lo contrario y realmente nuestra mente se convierte en un campo de batalla y donde hay lucha, donde hay guerra, no puede haber paz, no puede haber armonía. Igualmente en nuestro sentimiento, ese escenario de emociones contrarias, de emociones antitéticas. De repente estamos muy angustiados y de repente estamos muy felices. De repente en nuestra vida nos ponemos muy optimistas y luego caemos en depresión. Si algunos de nuestros semejantes quieren vernos contentos o enojados, pues basta con que nos digan algo duro, algo fuerte, y nos convertimos en ese momento como si fuéramos instrumentos de música, que cada quien toca la melodía que quiere. Somos víctimas de nuestros semejantes y entonces nos debemos de preguntar en dónde queda nuestra individualidad, en dónde queda nuestra independencia, nuestra autonomía. Si cualquiera de nuestros semejantes puede venir y cambiar nuestro estado de ánimo con tan solo unas palabras. Y nos preguntamos que si habrá alguna manera de escapar de esta ley, de la ley del péndulo, y la respuesta es que sí. Lo que tendríamos que aprender es a ver las cosas desde el centro. A este centro del péndulo se le puede llamar el círculo mágico. Tendríamos que aprender a volvernos comprensivos, reflexivos y aprender a ver las cosas en la vida tal como son. Tenemos que comprender que cualquier circunstancia, cualquier cosa de nuestra vida tiene dos caras, como si fuera las caras de una moneda. Una moneda tiene un anverso, que es la parte de enfrente, y un reverso. Pues así igual es nuestra vida. Todo es doble en la vida. El error más grave que uno puede cometer en su vida es precisamente no saberle ver las dos caras a una situación que nos está aconteciendo. Siempre solamente nos concentramos en ver una cara y nos identificamos con ella. No queremos cooperar con lo inevitable y lo que nos hace falta es comprensión. En nuestra vida hay momentos de mucha felicidad donde podemos estar riendo a carcajadas y también hay momentos dolorosos donde podemos estar llorando y convertidos en un mar de lágrimas. Lo que tenemos que comprender es que a toda alegría le sigue estados depresivos, angustiosos y dolorosos. Tenemos que comprender esto para sufrir menos en nuestra vida. Tomás de Kempis, un autor, un escritor de la Edad Media, nos decía una de sus frases: no soy más porque me alaben, ni menos porque me critiquen, simplemente soy lo que soy. Y bueno, pues aquí se estaba situando precisamente este autor, Tomás de Kempis, en el centro del péndulo, en esa filosofía de el todo pasa. Él se ubica en el centro y comprende que no va a ser superior a los demás porque le digan, lo alaben, porque le digan palabras positivas, y tampoco sería menos que otra persona si lo están insultando, si lo están hiriendo, si lo están ofendiendo. Él siempre era lo que era. Estaba consciente y comprendía que no se tenía que polarizar ni hacia un extremo ni hacia el otro del péndulo. Bien, vamos a dejar hasta aquí este tercer blog de nuestro programa, para darle paso nuevamente a una pausa musical. Regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia, a este cuarto bloque, a esta cuarta parte final. Hemos estado hablando durante el transcurso de este programa del tema la ley del péndulo, y bueno, pues ya estudiamos, ya vimos que es completamente negativo que cada uno de nosotros, conociendo esta ley, nos polaricemos con un extremo u otro de este péndulo.
Este péndulo simboliza nuestra vida. En algunas épocas de nuestra vida, nos vamos a encontrar en un extremo del péndulo y todo será alegría, felicidad, salud. Y luego, inmediatamente podemos cambiar hacia el otro extremo del péndulo, puede cambiar nuestra vida y nos va a estar aconteciendo precisamente lo contrario. Vamos a poder estar enfermos o pasar por una racha crítica de economía en nuestra vida, o se va a ver minada nuestra salud. Y esto es parte de la vida. Lo que nos invita la enseñanza gnóstica es a sabernos, aprender a ubicarnos en el punto medio, en el equilibrio, en el centro del péndulo, adoptar la filosofía del todo pasa, no identificarnos, no tomar partido. Y de eso estábamos hablando en los bloques anteriores. Y bien, pues continuamos con este tema donde se nos recomienda aprender a cambiar esta ley del péndulo por la ley del círculo. Esta ley del círculo, bueno, pues nos dice que alrededor de uno todo pasa, por todo alrededor de la conciencia de uno en círculo, por la conciencia redonda de uno, si se sabe ubicar en esa posición, ve cómo pasan los distintos aconteceres con sus dos caras, las dos caras de la moneda, que ya hablamos de ellas, que tiene todo evento, todo acontecimiento en nuestra vida. Entonces, si nos sabemos ubicar en este centro, en este círculo de la conciencia, ya no temeremos, por ejemplo, a un fracaso económico. Ya no nos estaremos volando la tapa de los sesos, suicidándonos por perder alguna fortuna de la noche a la mañana, como sucedió con algunas personas hace ya bastante tiempo allá en Europa, unos jugadores en el casino de Monte Carlo. Estas personas pues perdieron todos sus bienes, toda su fortuna de la noche a la mañana y pues se suicidaron, se quitaron la vida. Creyeron que ya era lo último que podían estar pasando en su vida y se identificaron con esa situación y terminaron por quitarse la existencia. Si nos sabemos ubicar, si aprendemos a ubicarnos con la conciencia en ese centro, en ese círculo mágico del péndulo, justamente a la mitad, ni a la derecha ni a la izquierda, ya no sufriremos por alguna traición de nuestros amigos y tampoco seremos vulnerables al placer o al dolor. Fíjense qué tan importante es esta ley, el estudio y la comprensión de esta ley del péndulo, porque nos ayudaría a ubicarnos y saberle ver las dos caras de la moneda a cada uno de los eventos que se van presentando en nuestra vida. Esto equivaldría a saber vivir con sabiduría nuestra vida, nuestra existencia. Nos libraría de muchos sufrimientos, de muchas decepciones. Y si alguno de nosotros estamos atravesando por alguna situación difícil, pues esto nos ayudará a comprender que también pasará, que todo pasa, que todo es momentáneo, pasajero, temporal. Nada es para siempre. La ley de la impermanencia que nos habla el budismo. Todo está en constante cambio, en constante movimiento. Nada es para siempre, nada está fijo, nada es inamovible, nada es inmóvil. Esta ley entonces nos ayudará a comprender de una mejor manera nuestra vida. Como síntesis, como resumen de este tema que hemos estado tratando a lo largo de estos 4 bloques, podría ser el siguiente. En los antiguos tiempos, el dogma de la evolución no existía. Entonces, los sabios entendían que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo. En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos y deseos oscilan de acuerdo con esta ley. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy, invitándolos a todos a estudiar y comprender esta ley del péndulo que rige nuestras vidas para sacar
mayor provecho de cada situación, de cada evento, de cada circunstancia que se nos presenta en nuestra existencia. No identificarnos, no dejarnos llevar por esa emoción, por ese pensamiento, comprender que es pasajero, que es temporal, que es por un momento y que ya posteriormente vendrán otras situaciones mejores. Agradecemos a todo el amable auditorio de esta radio su preferencia y los invitamos a que nos acompañen en próximos programas. Muchas gracias por la atención brindada. Nos vemos hasta la próxima.